Cuéntanos un poquitín los recuerdos que tienes, pues cómo te sientes ahora en este homenaje que hacemos, ¿qué te parece que se reconoza esa figura? Soy yo encerrona, ¿eh? Esto es totalmente improvisado. Sí. Pues no sé qué te voy a decir de él. El carácter que tenía. Bueno. Era muy socarrón, gustaban las bromes y tenía un pronto un mal genio cuando se ponía nervioso que esas cartas y paraba y no hacía así con la cabeza y todos bajábamos, estábamos comiendo y cuando no pensaba entonces de carretilla lo hacía pero cuando veníamos que eso, y por lo demás nada, era muy cariñoso, muy bueno, manibu que tenía, sí, tenía que irme para casa. Por ejemplo, mis hermanos los domingos por la tarde, que no veía nada, eso, jugaban al parchís y eso, pero no consentía que fuese con dinero, una perrina, una perrona, no. Me gustaba ese puesto. No, entonces él cuando subía, la rapaza que estaba en casa miraba por la ventana y decía, ahí viene. Entonces quitaban los perros y ponían faves encima. Y él miraba así con los faves, veía los faves y ya marchaba. Esos panigues tenían, pero por lo demás no. Ni nunca nos riñó, porque por lo visto una vez cuando uno de los hermanos que tenía, que sabe Dios que era, no habíamos nacido ninguno, pues no sé qué hizo de una gallarina y aquella noche el niño puso muy malo. Y desde entonces, nunca más, entonces pinchaba a mi madre, mira los niños que hacen, y era mi madre el que iba, y él no. Hacía el papel de bueno. Eso, papel de bueno. Pero por lo demás era así, muy cariñoso, y todo lo que preguntaba se contestaba. No sé, yo tengo muy buen recuerdo de él. ¿Compartía los textos en casa con vosotros o antes de publicarlos? No, porque yo tenía 15 años. Yo tenía 15 años, porque tengo 92, ¿eh? No, empezar a echarme cuenta. Tengo 92. Y una herencia, los buenos sienes. Sí. Y entonces, pues, cuando empezó la guerra tenía, eso, 15 años, por eso me acuerdo todo de Jovellanos y todo, porque hay muchas cosas que salen periódicos y no fueron así, como ninguna vez. Y mi padre no nació encima de Villa, y también le dijeron que había nacido en la calzada, no, nació en Bajo Villa, en la calle que se llama ahora Melquiades Álvarez, que entonces era Contracay, y ahí nacieron los 18 hermanos que fueron. Y yo no sé, cuando se ponen a escribir, si todavía estamos vivos, ¿por qué no pregunten a la familia? Aquí tienes el momento que estamos haciendo precisamente eso. Preguntarte a ver qué más cosas hay por ahí que dices tú de que dijeron de Pachín, de tu padre, que no son verdad, o que están mal dichas. Sí. Por ejemplo, el otro día me pusieron una chica, que no sé cómo se llama el apellido, que habló de los restos de Jovellanos, que fue mi padre para allá, que se levantó de la cama, eso es verdad, porque estaba muy delicado. Bueno, duró 13 días. Y fue derecho, ya de poner el periódico, que fue con 2 policías municipales a recoger los restos de Jovellanos. ¿Cómo iba a ir él como policía municipal si él no era nada? Fue derecho al ayuntamiento. Habló con el que hacía de alcalde, que era Pelino González Mayada. Dijo lo que pasaba, que ya estaba la dinamita puesta en la iglesia. No, y que se podía parar. Entonces Mayada, como decía, dio la orden de que parasen, que estaban los mineros para volar, porque hacían los días que se había quemado, para volar la iglesia. Entonces fue ayudar cuando eso fue para allá, y buscó testigos para que no dijesen este ideal que era la gama de Jovellanos, no, fue con testigos para derecho a la tumba de Jovellanos y la sacó. Estaba aquí mi hermano, y después la llevaron para la escuela de comercio, y entonces ahí mi hermano cogió los cortimones que había y lo puso todo, y como están las fotografías. Pero él quiso legalizarlo, porque era todo por ley. Si lo ley lo hacía, había que hacerles cosas derechas, ¿sabes? Eso sí, era muy recto para eso. Y le gustaba así muy... Los hombres se creen así muy faroleros y eso, ¿no? Ponían los aparatos, no le gustaba, querían las cosas muy derechas. Y él, por 15 años que tenía yo, no tengo más, era un buen padre, sí señor. Estaba muy ilusionado con el hijo que entonces estaba mi hermana embarazada, que le dijo que iba a ser un niño y una niña, no sé si la conoceréis, no sé, Pastorela, a la que iba a venir.
y está muy, y en la última carta que lo di, que estaba esperando que diese a luz, él murió en marzo y la mi hermana dio a luz en mayo, no sé, pero por lo demás no, pasamos muy mal, pero bueno, ya pasó todo. Eso es bueno. ¿Y a ti qué variante es tú que más te gusta de Pachín? Con el que más recuerdes. Ya el que vimos antes de la carta, ya es que luego vamos a echar la bronca. Pero... Aquí ya me emocionó mucho, sí. Pues todo, porque además los poemas son muy graciosos, a mí me gustan, porque me gusta oír mucho la broma y todo eso. Todo me gusta. Yo el otro día topé, que estaba en la biblioteca ya bien guardado, una obra manuscrita por él que te contaban antes, no manuscrita, mecanografiada por él, que estaba dedicada a la Sofía Quetina, sí, y que decía que era para ella y sus amigos para representarla. Sí, porque sí, cuando yo era pequeña, por ejemplo, cuando hicieron un filandón, que era todo, que sí, yo era menos 20 o 30 niñines, y todos cantaban bien, ahora que todos canten mal. Y ahora van a concursar y todo, ¿eh? Y además va a ser un chile y un desafío. Y aquellos niños cantaban muy bien, y era Luis Alceán, y era unos cuantos. Y mi hermana hacía, en el filandón hacía de la provina, que la había encontrado por no sé dónde. Y había un niño que era Colín, y escribió otra prima mía, y todos cantaban bien, y llenabas el Indurra. Si Indurra se ponía, es extraño, porque tú tienes un niño, vas tú, la mujer y los hermanos, van los vuelos a ver si llenaba, y ponías el letrero de que no había entradas. Y eran del ¿cómo se llama? Sindicato Católico de Niñas del Vergel. Ahí lo peor era que era de curas y era para no regar, y quedó así con los perros, no cogió nada, ni una perra, y mi madre ponía los pero ¿qué haces, Pacho? Estás haciendo eso, cierras el Indurra días y días y no cobras nada, van a darlo todo junto, y mentira. Yo madre no riega ni perra. O sea, que yo no despreocupado por los perros. No, la que tenía mi madre perros en el suelo, es él no, él por arriba. Una vez estaba mi madre, que lo pasó muy mal, de recién casada, y vendía agua, poníase, por lo visto, y curioso, porque eso la puerta del Indurra, que era como una mesa que lo traían de casa, un caldero blanco y agua, para beber, vendían agua para los que entraban, no había estas botellines, pero vendíamos. Y entonces mi padre, no sé si era en 1904, ganó un premio, y me parece que dieron, no sé si fueron 5 pesetes o 5 euros, no sé qué. Y con aquello creo que fue corriendo para allá y llamaba a la Pita y llamaba a la Pita: Pita, quita eso que ya estamos, hala, ya está todo hecho, tal. Y enseñaba el duro una mano, pero Pacho, y soy pago hoy, hombre, y para mañana, no, y todo, él... La economía nada. Sí, no, cuanto más centrados cuando tuvieron el kiosco, sí, y cuando ya se centraron más, porque también lo llevaba mi madre el cajón, porque si no importaba nada, no daba más. Tenía que andar tras el estilo para cambiar la camisa, Pacho. Quita la charina, que ya está vieja, está bien. ¿Qué iba mirando a mí? Pero a mí no me nada ahí. Era mi madre que empezaba, pero sí, era muy buen hombre. El Provín lloraba en la cárcel cuando lo fueron a ver, detrás de la verja. Él no hacía más que decir yo que hice. Es muy injusto, ¿eh? ¿Qué faena me hiciste?